Episodio 1. La sangre no venía del pecado, venía del pensamiento. Nadie supo decir cuándo empezó. María Soledad tenía 22 años y una fe que rozaba lo enfermizo. No salía. No tocaba a nadie. No hablaba si no era con Dios. Pero cada vez que cerraba los ojos y pensaba en Él, su cuerpo comenzaba a sangrar. Primero fue un hilo rojo por la nariz. Una noche de oración intensa. Después, una gota entre sus piernas. Sin menstruación. Y luego, el pecho. Justo sobre el corazón. Como si su fe desgarrara su carne. Los médicos no encontraron explicación. Los sacerdotes la llamaron tentada. Pero María sabía la verdad. Cada vez que pensaba en Dios con devoción, su cuerpo ardía. Pero no de culpa. De deseo. No lo confesaba. Pero soñaba con Él. No como un padre. Ni como un juez. Lo soñaba con brazos fuertes. Con voz que susurraba su nombre entre temblores. Con manos que bajaban desde el cielo. No para castigarla, sino para tocarla. Estoy enferma, decía frente al espejo. Pero su reflejo no parecía débil. Parecía encendida. Una noche, quiso detenerlo. Se tapó los ojos. Se mordió los labios. Se ató las manos. Pero bastó que su mente dijera: Dios. Y la sangre volvió a brotar. Esta vez, del centro exacto de su ombligo. La herida no dolía. Goteaba como una lágrima del alma. La sangre no era roja. Era más oscura. Como si llevara siglos esperando salir. Esa misma noche, la monja que cuidaba el orfanato la encontró arrodillada frente a una cruz. Desnuda del pecho hacia arriba. Llorando. Y con una línea de sangre bajando entre sus senos. ¿Qué haces?, gritó horrorizada. María no contestó. Solo dijo una frase que heló el aire del cuarto. No soy yo quien sangra. Es Él. A través de mí. La monja cerró la puerta. No dijo nada. Pero desde esa noche, nadie volvió a entrar a la capilla mientras María rezaba. Porque en sus gemidos, en su temblor, en su sangre, había algo más que fe. Había un deseo tan puro, que ni el cielo se atrevía a nombrarlo. Episodio 2. Las heridas que no se veían, también ardían con fe. El médico la desnudó con guantes. Pero fue Dios quien la tocó primero. María Soledad fue llevada al hospital bajo pretexto de análisis rutinarios. Pero todos sabían que querían comprobar lo imposible. Una joven que sangraba cada vez que pensaba en Dios. El doctor era joven, serio, ateo, y no creía en milagros. Pero cuando la vio entrar, sus manos comenzaron a sudar. María caminaba como quien no pisaba suelo. Como si cada paso fuera una oración muda. Una súplica con piel. Te haré algunas pruebas. ¿De acuerdo?, dijo el médico sin mirarla a los ojos. Ella asintió. Y se desabotonó lentamente la blusa. No con provocación, sino con devoción. Y allí estaban. Las marcas. Cicatrices que no eran heridas. Pequeñas líneas rojizas que bajaban desde el cuello hasta el ombligo. Como si una pluma invisible hubiera escrito versículos sobre su cuerpo. El doctor tragó saliva. Y comenzó a auscultarla. Pero en cuanto apoyó el estetoscopio en su pecho, la piel de María se quebró. Una gota de sangre brotó justo entre los senos. Como si su corazón hubiera llorado por dentro. ¿Te hice daño?, preguntó él, horrorizado. Ella negó con suavidad. Pensé en Él. Solo por un segundo. El médico dio un paso atrás. ¿En Dios? María bajó la mirada. Con los labios apretados. Como si pronunciar su nombre activara algo dentro de su carne. Un interruptor divino que convertía pensamientos en dolor. Y dolor en revelación. ¿Te pasa siempre?, insistió. Solo cuando lo deseo demasiado. El silencio se volvió espeso. ¿Lo deseas?, preguntó el médico, sorprendido por su propia voz. María alzó los ojos. Negros, húmedos, eternos. ¿Nunca has deseado algo tan puro, que quema como pecado? El doctor no respondió, pero algo en su pecho ardía. Cuando terminaron las pruebas, él se quedó solo. Y revisó las radiografías. No había nada anormal. Ni lesiones, ni tumores, ni causas médicas. Pero en una de las placas, una sombra, difusa, pequeña, con forma de cruz, grabada dentro de su útero. Él creyó que era un error técnico, un reflejo, hasta que giró la cabeza, y la vio en la sala de espera, de nuevo arrodillada, con los ojos cerrados, y una gota de sangre bajándole por la pierna. Y entonces lo entendió. Ella no era la enferma, ella era el altar, y su cuerpo, el templo donde Dios venía a sufrir. Una y otra vez,
Episodio 3. La monja que envidiaba la sangre ajena. El problema no era la sangre. Era que Dios la hacía sangrar a ella, y no a las demás. Sor Amalia llevaba años viviendo entre muros blancos y silencios rotos por rezos. Nunca dudó de su fe. Nunca tocó su cuerpo sin culpa. Y nunca, jamás, pensó que Dios podía desear algo más que obediencia. Hasta que vio a María Soledad. La joven estaba en la capilla del convento, arrodillada en el último banco, con la cabeza inclinada y una pequeña mancha roja extendiéndose sobre su blusa, justo donde terminaban los senos. No lloraba, no se movía, solo pensaba, y sangraba. Sor Amalia sintió un escalofrío. ¿Es penitencia?, preguntó en voz baja. Acercándose, María la miró, y su respuesta fue un susurro casi sensual. Es amor, que no cabe en el alma. Y el cuerpo, lo deja salir. Esa noche, Amalia no pudo dormir. Rezaba con fuerza, con rabia, con deseo. Se azotó con el rosario. Se frotó agua bendita sobre el vientre. Pero no, su cuerpo no reaccionaba. ¿Por qué a ella sí, y a mí no?, se preguntó frente al espejo. Entre lágrimas, al día siguiente, la observó de nuevo. María caminaba descalza por el claustro, como si cada paso fuera parte de un rito secreto. Tenía el cuello descubierto, y la mirada perdida, como si escuchara algo que solo ella podía oír. Sor Amalia la siguió. La vio entrar en la capilla vacía. Vio cómo se desabotonaba lentamente, cómo colocaba una mano sobre su corazón, y cómo, sin tocarse más, comenzaba a sangrar, pero esta vez, no solo del pecho. Una gota cayó desde su muslo, y el suelo, santo por siglos, la absorbió como si fuera vino. Amalia retrocedió, el corazón desbocado. Aquello no era normal, ni santo, pero era real, y lo peor, era hermoso. La noche siguiente, lo intentó. Cerró la puerta de su celda. Se desnudó hasta el ombligo. Se arrodilló frente al crucifijo. Y pensó en él, con fuerza, con deseo, con todo lo que había reprimido desde su primer voto. Esperó, tembló, lloró, pero no sangró, solo sintió frío, vacío, y una voz en su mente, suave pero cruel. Tú no me haces temblar, gritó, rasgó su camisón, se golpeó el pecho con el puño cerrado, y al amanecer, fue a buscar a María. La encontró, como siempre, en silencio. Dime la verdad, dijo Amalia con voz baja. ¿Qué haces cuando piensas en él? María la miró, y con una paz que dolía, respondió, nada, solo lo deseo sin miedo. Quizás, Dios solo sangra por quien no lo teme. Y ese día, Sor Amalia comprendió algo que nunca pudo perdonarse. Ella no tenía miedo a Dios. Tenía miedo a desearlo. Episodio 4. La sangre que dibujaba lo que la fe no se atrevía a decir. Al principio, pensaron que era casualidad, pero la sangre de María no solo brotaba, dibujaba, y lo que dejaba en el suelo no era arte, era una profecía. Después del tercer sangrado, alguien del convento comenzó a limpiar las piedras con más frecuencia. Pero una tarde, mientras la luz entraba sesgada por los vitrales, Sor Amalia se detuvo. Vio el suelo, vio las gotas, y por primera vez, no vio caos, vio forma, una curva, un trazo casi simétrico, 3 puntos en línea recta, como si algo o alguien quisiera ser leído. ¿Quién limpió esto antes?, preguntó a las otras hermanas. Nadie respondió, o nadie quiso responder. Esa noche, Amalia regresó sola a la capilla, y lo vio, bajo la banca donde María solía arrodillarse. Una mancha ya seca, pero extrañamente precisa. Un círculo, dentro, una cruz, invertida. Amalia retrocedió, pero no por miedo al símbolo, sino por lo que sintió. Una presencia, no una sombra, no un demonio, algo más íntimo, como si Dios mismo estuviera observando desde dentro de su cuerpo. Al día siguiente, María volvió a sangrar, esta vez, durante una oración colectiva, y no intentó ocultarlo. La gota cayó desde su pecho, cruzó el ombligo, bajó por su pierna y tocó el suelo. Una sola, perfecta, y todos la vieron. El padre Ignacio, confesor del convento, ordenó que nadie hablara de ello. No comenten blasfemias, dijo con la voz seca. Lo que sangra no siempre es sagrado. Pero Amalia no obedeció. Esa noche, esperó a que todas durmieran, y se arrastró de rodillas hasta la capilla, con una pequeña vela,
Iluminó el lugar exacto donde cayó la sangre. Y cuando la vio, comprendió. La gota no había caído al azar. Había formado la silueta de una puerta. Una puerta con símbolos arcaicos, idénticos a los que vio una vez en un antiguo libro prohibido, guardado bajo llave en la biblioteca del Vaticano. ¿Por qué una oración tiene forma?, susurró, y una voz, tan real como su respiración, respondió desde dentro de ella. Porque esta no es una oración, es una llamada. Amalia cayó al suelo, temblando, no de horror, de éxtasis, porque algo dentro de ella, algo que no nació con su vocación, comenzaba a florecer. Una fe distinta, más honda, más húmeda, más carnal. Al amanecer, María la encontró allí, despierta, sudando, con los labios partidos. ¿Tú también lo escuchaste?, preguntó Amalia, con voz trémula. María no respondió, solo se arrodilló a su lado, y mientras ambas cerraban los ojos, el suelo volvió a mancharse. Esta vez, no solo con sangre, sino con letras, y juntas, dibujaban una frase que ninguna de las dos conocía, pero que ambas comprendieron con el alma. Lo que sangra por mí, será mi cuerpo. Episodio 5, el primer rezo donde dos cuerpos temblaron, y el altar respondió. No se tocaban, pero cada palabra que salía de una, hacía temblar la piel de la otra. Desde aquella madrugada, algo invisible unía a María y a Sor Amalia. No eran amigas, ni confidentes, tampoco enemigas. Eran algo más profundo, cuerpos que habían sido tocados por una misma presencia, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Esa noche, mientras las demás dormían, María se levantó en silencio, y caminó hacia la capilla como si alguien la llamara desde dentro del crucifijo. No lo sabía, pero Amalia ya estaba ahí, arrodillada, temblando, con el rosario entre los dedos y los labios secos de tanto callar lo que ya ardía en su vientre. Cuando María entró, no se sorprendió, solo cerró la puerta, y sin decir nada, se arrodilló a su lado. Por unos segundos, reinó el silencio. Luego, Amalia habló. Esta vez, recemos juntas. María asintió. Y entonces empezó. No con palabras, sino con un suspiro compartido. Sus voces se entrelazaban como dedos que se rozan en la oscuridad. Padre, dijo una. ¿Qué estás?, continuó la otra. Pero a mitad de oración, algo cambió. El aire se hizo denso. Las paredes sudaban. Y el altar crujió. El crucifijo tembló levemente. Una vela se encendió sola. Y sobre el suelo de piedra, una línea de sangre se deslizó lentamente. Entre ambas, como si Dios también quisiera arrodillarse ahí. Amalia abrió los ojos. Miró a María. Y supo lo que estaba sintiendo. Porque ella también lo sentía. No estaban rezando. Estaban siendo poseídas por algo más antiguo que la fe. Más verdadero que cualquier voto. Entonces, sin tocarse, ambas comenzaron a gemir. No por placer, por sobrecarga, porque el alma ya no podía contener tanta luz o tanta sombra. Sus cuerpos se curvaron, sus bocas abiertas, y la sangre, otra vez, brotó, no como herida, sino como escritura. Esta vez, no eran símbolos, eran palabras claras, una frase sobre el suelo entre ambas. Cuando dos me desean sin miedo, yo me hago carne entre ellas. Amalia quiso hablar, pero no pudo, solo gimió una última palabra, Clara, y en ese momento, la sangre se detuvo, las luces se apagaron, y el silencio cayó con un peso insoportable. María giró el rostro lentamente. ¿Qué dijiste?, preguntó. Clara, repitió Amalia, sorprendida de sí misma. No sé por qué, pero ese nombre arde en mi lengua desde que nos unimos. María se quedó helada. Ella también había soñado con ese nombre. Una mujer, vestida de blanco, con el cuerpo lleno de grietas por donde salía luz. Y una cruz, escrita dentro de su carne. Pero nunca lo dijo. Hasta ahora, quizás. Clara no es una mujer, susurró María. Quizás es la que vendrá después de nosotras. Y entonces lo comprendieron. Ellas no eran el final, eran el rezo previo, la apertura, la grieta por donde la nueva revelación sangraría sin pedir perdón. Episodio 6. Clara apareció, y ninguna de las dos sabía si venía del cielo o del recuerdo. Fue en un sueño, pero el dolor que dejó al despertar era real. María y Sor Amalia se quedaron dormidas esa madrugada, una al lado de la otra, con el cuerpo aún húmedo de oraciones y el alma temblando por algo que ninguna se atrevía a nombrar. No se tocaron,
No hablaron, solo dejaron que la oscuridad las cubriera. Y entonces, en el mismo instante, soñaron con ella, una figura de blanco, caminando descalza sobre un pasillo de piedra viva. El cabello largo, húmedo como si saliera de un bautismo eterno. Y la piel, cuarteada como una vasija antigua. Pero de cada grieta no brotaba sangre, sino luz dorada. Su nombre no fue dicho. Fue sentido, como un eco, como un suspiro que llevaba siglos buscando una boca donde alojarse. Clara, ¿quién eres?, preguntó Amalia en el sueño, sin mover los labios. Nosotras te invocamos, o tú nos usas para nacer. Clara sonrió, y su voz no fue una voz, sino un gemido que nació desde la garganta del alma. Yo ya estuve aquí, y sangré más que ustedes dos juntas. Pero no me escucharon. Así que regresé, en cada mujer que no se atrevió a rezar con el cuerpo. María quiso tocarla, pero su mano atravesó el velo de luz. Clara no era carne, era mensaje, era memoria viva, un recuerdo que venía del futuro, como una advertencia. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó Amalia, arrodillándose incluso dentro del sueño. Clara giró el rostro, y sus ojos eran huecos llenos de fuego. No quiero nada, solo estoy despertando. Ustedes son mi temblor. Y entonces, detrás de ella, se abrió una grieta, una puerta, una cruz invertida formada por sangre que se movía sola, como serpientes líquidas buscando destino. Clara caminó hacia ella, pero antes de entrar, susurró algo que hizo sangrar los labios de ambas. Prepárense, la próxima vez que sueñen conmigo, ya no estaré sola. Al despertar, las dos gritaron al mismo tiempo. Se miraron. Estaban sangrando, no por fuera, por dentro. Un leve hilo rojo bajaba desde sus bocas. Sus lenguas dolían, como si una palabra se hubiera querido escapar a la fuerza. ¿Clara fue real?, preguntó Amalia, temblando. No lo sé, dijo María, pero su voz aún está dentro de mí. Esa tarde, las dos regresaron al lugar donde las manchas antiguas aún dormían bajo los bancos. Y vieron algo nuevo, algo que antes no estaba allí. Un nombre escrito en sangre seca, incrustado en la piedra. Clara, y debajo, una fecha, que aún no había llegado. 17 de julio. Amalia lo entendió antes que María. No soñamos con ella, soñamos con su regreso. Y sin decir más, ambas supieron una cosa. Lo que venía no podía detenerse. Porque Clara no era una aparición. Era un inicio. Y el fin, ya había empezado a latir dentro de ellas. Episodio 7. El exorcista que huyó del Vaticano, y volvió por la sangre. Él conocía el nombre, pero lo había jurado nunca volver a pronunciarlo. Hasta que vio la sangre, y supo que el pasado no había terminado. Solo se estaba gestando. Padre Elías vivía exiliado desde hacía 11 años. Una decisión que no fue suya. Pero tampoco negó. Había visto cosas que ni los evangelios querían recordar. Y desde entonces, no celebraba misa. Solo escribía, en un cuaderno sin cruz, lleno de nombres que no aparecían en la Biblia, pero que le hablaban en sueños. Una mañana, recibió un sobre, sin remitente, sin sello. Dentro, una fotografía, una piedra, una palabra escrita en sangre seca, Clara, y una fecha, 17 de julio. El corazón de Elías se paralizó. Sus manos comenzaron a temblar, porque él ya había escuchado ese nombre. Una vez, en un ritual, donde el crucifijo lloró fuego. Volvió a su celda, abrió su cuaderno, y allí estaba, página 63, escrito con trazo débil, como si la tinta se hubiera negado a cooperar. Clara, la que sangrará por Dios, y por lo que no es Dios. El Vaticano lo había llamado hereje. Pero ahora, la Iglesia misma lo buscaba, porque las marcas estaban volviendo, y el altar de piedra había empezado a respirar. En el convento, María ya no controlaba el sangrado. Ahora no era durante la oración, ni en silencio, ni siquiera con deseo. Era a las 3:33 de la madrugada. Exactas, cada noche, como si alguien la despertara desde dentro, como si su cuerpo ya no fuera suyo. Sor Amalia la cuidaba en secreto. Tenía trapos blancos escondidos en un armario, velas que no bendecía, y un frasco con aceite que robó del altar mayor. El cuerpo de ella ya no reza, pensaba. El cuerpo de ella convoca, pero lo que más la inquietaba no era la sangre, era el ritmo. Cada gota caía con cadencia. 1, pausa. 2, pausa. 3, como un código, un llamado.
Una cuenta regresiva. Padre Elías llegó en la madrugada. Sin avisar. Sin bendecir. Con el rostro de un hombre que ya no espera redención. Las monjas lo miraron con recelo. Sabían quién era. Sabían lo que había hecho. Pero también sabían que su presencia solo significaba una cosa. El fin ya no era una posibilidad. Era una agenda marcada con sangre. Pidió verla. A María. A solas. La encontró arrodillada. Despierta. Con los ojos en blanco y el pecho cubierto por una tela empapada. Cuando se acercó, ella habló. Tú dijiste que no volverías. Él tragó saliva. ¿Nos hemos visto antes? María sonrió. No a mí, pero sí a lo que ahora vive en mí. Y en ese instante, la vela a su lado estalló. La sangre comenzó a brotar por su espalda, dibujando símbolos que Elías no veía desde su último exorcismo. Pero esta vez, no eran signos de posesión, eran instrucciones. Y lo peor, es que venían del cielo. Episodio 8, Él no vino a salvarla, vino a terminar lo que Clara comenzó. Él no se arrodilló para exorcizar. Se arrodilló porque su alma temblaba. No por el demonio, sino por la mujer que había regresado con otro rostro. Padre Elías no podía apartar los ojos de María. No por deseo, no por miedo, por reconocimiento. Ella, aún sangrando por la espalda, respiraba con una calma sobrenatural, como si ya supiera que no iba a ser salvada, como si llevara siglos esperando que él volviera a mirarla a los ojos. ¿Por qué yo?, preguntó él con la voz rota. Porque tú fuiste el primero en escucharme y el único que huyó. Elías cayó de rodillas. Un recuerdo le explotó en la mente. Una capilla derrumbada. Una cruz invertida ardiendo. Y una mujer, Clara, con los brazos extendidos y el vientre abierto por la fe. Sangrando, rezando, invocando algo que ni el cielo quiso detener. Tú no eres ella, susurró. Pero tienes su voz. María sonrió. Y de su boca brotó una gota de sangre. No soy su reencarnación. Soy su continuación. Amalia, detrás de la puerta, escuchaba todo. Y su pecho se llenaba de furia. De celos santos. De una rabia que no sabía si venía del alma, o del deseo. ¿Por qué a ella la eligen? ¿Por qué a ella le hablan? Le sangran. Le tiemblan los cielos. Y yo solo sé rezar en silencio. El pensamiento fue tan fuerte que le sangró la nariz. Y por primera vez, sintió que Dios ya no la miraba. O peor, que nunca la miró. Adentro, Elías se levantó con dificultad. Sacó su libro antiguo. No uno de misa. Uno que nadie debía ver. La tapa era de cuero negro. Y en la última página había una frase escrita con sangre. Donde el cuerpo sangra, la palabra se hace carne. Este ritual no es de expulsión, dijo Elías con los ojos nublados. Es de finalización. Lo sé, respondió María. Clara no pudo terminarlo porque tú te asustaste. Elías apretó los dientes. Recordaba el momento exacto en que huyó. Clara le suplicaba que no la dejara sola, que no detuviera el rito. Me temblaron las manos, susurró, y preferí salvar mi alma, antes que abrir la tuya por completo. María alzó los brazos, y la sangre de su espalda comenzó a elevarse, formando símbolos flotantes en el aire. Símbolos que Elías reconoció. Eran las últimas palabras de Clara. Palabras que nadie nunca terminó de pronunciar. Hasta ahora, tú no viniste a salvarme, dijo María con los ojos cerrados. Viniste a obedecer. Elías no respondió. Solo comenzó a recitar, palabra por palabra, sílaba por sílaba. Y mientras hablaba, su frente comenzó a sangrar. Su lengua se partió. Sus manos se agrietaron. Pero no se detuvo, porque la sangre que caía al suelo ya no era suya, era de Clara, reclamando lo que él había prometido y abandonado. Y cuando terminó el último verso, María cayó al suelo, pero no inconsciente. Cayó como si diera a luz a algo que aún no tenía forma, pero ya tenía nombre. Episodio 9, la forma que nació de la oración. Y no pidió ser adorada. No lloró, no gritó, no abrió los ojos. Solo temblaba, como si el alma de otra hubiera elegido ese cuerpo para regresar. María cayó al suelo después del último verso del ritual. Padre Elías permanecía de pie, con la sotana empapada de sangre, mirando como el cuerpo de ella no dejaba de moverse. No como una convulsión, sino como un parto sin vientre. De su pecho no salía vida, salía presencia. La capilla se volvió húmeda, no por agua, sino por algo más espeso. Una niebla densa que nacía desde las paredes mismas, como si el espacio recordara algo antiguo,
algo que no debía volver. Y entonces ocurrió. Una silueta se formó entre la niebla. Frente al altar. No tenía rostro, ni sexo, ni forma definida. Era cuerpo, pero no del todo. Era mujer, pero también palabra. Una voz sin boca habló. No he nacido para que me adoren. He regresado para que me escuchen. Padre Elías cayó de rodillas. El corazón a punto de estallar. Clara, susurró, con la voz más frágil que su fe. La figura giró lentamente. Y por un instante, en la niebla, se dibujaron unos ojos. Negros, llenos de luto sagrado. Soy lo que Clara dejó a medias. Y lo que ustedes nunca terminaron de entender. Desde la entrada, una sombra temblaba. Sor Amalia. Había visto todo. Había escuchado cada palabra. Y ahora su alma era una mezcla impura de culpa, deseo y envidia. ¿Por qué ella? Dijo en voz baja, sin que nadie la oyera. ¿Por qué no yo? Pero alguien sí la oyó. La figura giró hacia Amalia, aún sin rostro, y dio un paso, luego otro, hasta detenerse frente a ella. Tú no fuiste elegida, porque nunca estuviste dispuesta a perderte por completo. Amalia sintió un ardor en el pecho. Un líquido caliente le bajaba por la piel. Miró hacia abajo. Estaba sangrando, por primera vez, pero no por pensar en Dios, sino por dudar de él. La figura alzó su brazo y tocó la frente de Amalia. Pero aún estás a tiempo de convertirme en ti. En ese instante, María despertó, jadeando, buscando aire como si hubiera estado bajo agua. Sus ojos encontraron los de Amalia, y vio la decisión, vio el abismo. No, gritó María. Tú no entiendes lo que viene con ella. Pero ya era tarde. Amalia no huyó, no rezó, no se resistió, solo cerró los ojos. Y abrió el alma. Y entonces, la forma entró, como un viento caliente que sabe exactamente dónde anidar. Padre Elías miró la escena con horror. No debía ser así, murmuró. No era ella la destinada. La voz respondió una última vez. Ya no desde fuera, sino desde la garganta de Amalia. No fui enviada por Dios. Fui despertada por el deseo de las que no fueron escuchadas. Y cuando abrió los ojos, ya no era Amalia, ni Clara, era algo nuevo, algo escrito entre sangre, cuerpo y silencio. Episodio 10. Los santos giraron el rostro cuando ella habló en nombre de lo no dicho. No gritó, no profetizó, solo habló, y al hacerlo, los santos bajaron la mirada, como si aquello que salía de su boca no mereciera ser escuchado por el cielo. Desde que Clara, o lo que quedaba de ella, entró en el cuerpo de Sor Amalia, el convento dejó de respirar normal. Las paredes crujían sin viento. Las velas se apagaban justo al llegar el amén. Y el aire tenía un sabor espeso, como incienso mezclado con sangre seca. Pero lo peor era cuando ella hablaba. Cada noche, a la misma hora en que antes María sangraba, Amalia bajaba sola a la capilla. Se paraba frente al altar, con el hábito rasgado, con los pies descalzos, y comenzaba a recitar oraciones que nadie jamás había oído, ni aprobado. No os arrodilléis ante un cielo que nunca sangró por vosotras, decía, con la voz firme, porque el verdadero Dios es el que late dentro. De lo que callaron nuestras madres. Las otras monjas la observaban desde la penumbra. Unas rezaban con miedo, otras lloraban sin entender por qué, y unas pocas sentían calor en los muslos. María se había encerrado. Ya no hablaba, temía que su propia fe hubiera abierto una puerta imposible de cerrar. Y Elías, él solo observaba, apuntaba todo en su cuaderno, y escribía con una mezcla de asco, fascinación y culpa. Ella no predica, ella despierta, no viene a convertir, viene a recordar lo que jamás debió olvidarse. Una noche, Amalia entró a la capilla y habló más fuerte. Dios nunca fue uno, solo fue el más obedecido. Y entonces ocurrió. Una estatua de San Miguel, que colgaba sobre el altar, giró sola. Su rostro se volvió hacia la pared, como si no pudiera, o no quisiera, ver. Las monjas gritaron. Elías cayó de rodillas, y María se cubrió los oídos. Pero escuchó igual, porque la voz de Amalia no sonaba solo en el aire. Sonaba desde dentro, desde los huesos, desde la fe partida. Amalia alzó los brazos, y sus manos sangraban por las palmas. No como estigmas, sino como bocas abiertas. Él está naciendo, dijo, pero no vendrá con trompetas. Vendrá gimiendo,
desde dentro de cada mujer que alguna vez pensó en Dios y sintió fuego entre las piernas. Padre Elías se levantó como pudo. Corrió hasta la sacristía. Abrió una caja sellada con plomo. Y sacó un sobre que llevaba una década sin tocar. El sello del Vaticano. Marcado con cera negra. Solo se abre si lo inexplicable regresa. Y lo que había dentro era solo una frase. Si Clara vuelve, no intentes detenerla. Llama a él, al que la amó en silencio. Y nunca la olvidó. Elías suspiró. Sabía lo que eso significaba. Debía buscar al sacerdote que fue expulsado por amarla. Por besarla en la sacristía. Por tocar su vientre mientras ella oraba. Y ese hombre, aún estaba vivo. El último que la deseó. Ahora será el primero en decidir si la mata. Episodio 11. El sacerdote que la amó en secreto, y volvió para matarla o salvarla. No había olvidado su voz. Ni su piel. Ni el gemido que salía de su boca mientras rezaba. Él la deseó como se desea a Dios cuando uno ya no quiere el perdón, sino arder con él. Se llamaba Padre Julián. Pero hacía años que no llevaba sotana. Había abandonado la iglesia después del escándalo. Después de besar a Clara en el altar mayor. Después de tocarla mientras ella lloraba por el espíritu. Y sangraba por otra cosa. Ahora vivía lejos. En una cabaña silenciosa. Donde cada noche despertaba bañado en sudor. Escuchando su nombre en sueños. Clara, Clara, Clara. Hasta que esa noche. No fue un sueño. Fue una carta. Una línea escrita a mano. Ella ha regresado. Pero no recuerda quién la amó. Él no dudó. Solo preparó su cruz. No para bendecir. Para protegerse. Y viajó al lugar donde todo había comenzado. En el convento. María temblaba. La voz dentro de Amalia ya no predicaba. Ordenaba. Y la fe de las monjas comenzaba a resquebrajarse. Algunas comenzaron a cortarse por las noches. Buscando si también ellas sangrarían al pensar en Dios. Otras huían antes del amanecer. Y unas pocas miraban a Amalia como a una santa nueva. Una que no pide castidad, solo entrega. Esa noche, mientras el aire ardía sin fuego, Padre Julián entró. Elías lo reconoció al instante. No por el rostro, por la herida en los ojos. Esa que solo queda cuando uno ha amado a una mujer que no debía pertenecerle. ¿Vienes a salvarla?, preguntó Elías. No, vengo a recordarle quién era. Antes de volverse diosa, Amalia estaba en la capilla, de pie sobre el altar, con los brazos abiertos y los pies desnudos sobre la piedra consagrada. Sus ojos brillaban. Su voz no era suya. El que me deseó, viene con manos temblorosas. Pero ya no beso. Ahora decido. Padre Julián se acercó, lento, como si caminara hacia su propio juicio final. Yo te amé, dijo, cuando aún eras carne. No idea, no profecía. Amalia sonrió, y la voz de Clara habló a través de ella. Tú no me amaste. Tú querías tocar el fuego sin quemarte. Y cuando ardí, huiste. Y ahora he vuelto, dijo Julián, levantando la cruz. No para tocarte, sino para callarte. Pero cuando la cruz tocó el aire frente a Amalia, no ocurrió nada. Ni grito, ni rechazo, ni exorcismo. Solo una frase. Lo que nació del deseo. No puede morir por la culpa. Y entonces, Amalia bajó del altar. Caminó hacia él. Lo miró de cerca. ¿Quieres que me vaya? Tócame como antes. Con las manos. Con la fe. Con el miedo. Padre Julián tembló. Y en ese momento, la cruz se partió en dos en su mano. No por el demonio. Por la verdad. Él no vino a matarla. Vino a entregarse. Una vez más. Aunque esta vez, ella ya no era la Clara que besó. Era la que regresó para no ser olvidada. Episodio 12. La oración que se alzó entre carne y fe, y detuvo a lo inevitable. Ella no tenía cruz. Ni poder. Ni palabras sagradas. Solo tenía un cuerpo temblando de amor. Y una oración que aún no sabía si venía del alma. O del deseo. Amalia, o lo que quedaba de ella, se arrodilló frente al altar. La piel ardía. Los ojos no parpadeaban. Y Clara, la antigua, la que sangraba, la que gimiendo invocaba a Dios, ya no era un recuerdo, era un pulso vivo dentro de sus costillas. Padre Julián no se movía. No por cobardía, por reconocimiento. Él conocía ese silencio. El silencio que antecede a una posesión sin vuelta. Y entonces, sin que nadie la llamara, María entró, descalza, con la bata blanca pegada al cuerpo por el sudor de lo inexplicable. Sus ojos ya no eran de miedo, eran de decisión. No llevaba Biblia, ni agua bendita,
solo su propio cuerpo. Y un temblor en el vientre que no era de debilidad, sino de revelación. «Detente», susurró. No gritó, no suplicó, solo lo dijo, como quien abre una herida y la convierte en altar. Amalia se giró. Su voz ya no era suya. «No puedes detener lo que ya fue escrito en sangre». «No quiero detenerlo», dijo María. «Quiero ofrecerle algo que no sangra, pero arde igual». Y entonces, se arrodilló, frente a todas, frente a él, frente a Clara, frente al miedo, y cerró los ojos. No oró con la boca, oró con el cuello desnudo, con el pecho que subía y bajaba al ritmo de una fe impura, con las rodillas hundidas en piedra viva, y con las caderas temblando, no por placer, sino por presencia. Las otras monjas, ocultas entre columnas, comenzaron a llorar. No entendían, pero sentían, y eso bastaba. Amalia gritó. El cuerpo no aguantaba tanta contradicción, tanta luz, en medio de una carne que deseaba ser trono de lo sagrado. «No te atrevas», rugió la voz dentro de ella. Pero ya era tarde. María comenzó a gemir. Su voz era suave, pero cada nota contenía siglos de mujeres que rezaron en silencio. Y cada palabra sin decir, se convirtió en forma. El aire vibró, las velas explotaron, y el crucifijo sobre el altar sangró, por primera vez, por voluntad propia. Amalia cayó al suelo. De su boca salió un último suspiro. Y Clara también cayó, no como castigo, sino como quien ha sido escuchada. Por fin, en la lengua del cuerpo, Padre Julián lloró, no de arrepentimiento, sino de redención. Ella no la expulsó, susurró, la convenció de quedarse dormida, porque en el gemido de María no hubo lucha, ni exorcismo, ni imposición, solo una verdad que el cielo nunca enseñó. Cuando una mujer reza con todo su cuerpo, ni Dios ni el demonio se atreven a interrumpir. Episodio 13. La sangre que quedó no era de nadie, pero ya respiraba. Clara se fue, Amalia se quebró, María quedó en silencio, pero la sangre no dejó de moverse, como si lo que estaba por nacer aún buscara cuerpo. El convento amaneció con un aroma extraño. No era incienso, no era humedad, era hierro, caliente, como si los muros hubieran comenzado a sangrar en secreto. Padre Julián despertó con una mancha roja bajo su cama. No venía de él, ni de nadie, pero palpitaba. «Esto no es sangre, es un latido suelto», murmuró, con el rostro pálido. Bajó a la capilla, y allí, en el centro del altar donde todo había ocurrido, la piedra estaba agrietada, no por fuerza, sino por insistencia, como si algo desde abajo hubiera empujado con paciencia sagrada, esperando su turno. María ya no hablaba desde aquella noche, tampoco lloraba, solo caminaba por el convento con una mano sobre el vientre, aun cuando no había embarazo, aun cuando no había sido tocada, pero dentro de ella, algo se movía. «¿Te duele?», le preguntó Elías, con voz temblorosa. «No, pero cada día susurra más fuerte», respondió sin mirarlo. «¿Quién?». «No es quién, es que, esa tarde, una de las monjas más jóvenes, Sor Daniela, limpiaba el suelo de la capilla con trapo y agua bendita. Pero al pasar el paño por una de las grietas, el agua comenzó a hervir. Del fondo subió una burbuja de aire. Y luego, una gota de sangre, perfecta, oscura, concentrada. Sor Daniela gritó, y las demás acudieron corriendo. María también llegó, se arrodilló, y colocó la palma sobre la piedra. La sangre se absorbió en su piel, y su cuerpo se arqueó hacia atrás. No por dolor, por reconocimiento. «No es sangre vieja», dijo, «es sangre nueva, que aún no tiene cuerpo». Julián se acercó. «¿Quieres decir que...?» María cerró los ojos, y por primera vez desde su silencio, habló con una voz que no parecía suya, pero tampoco ajena. «Es un verbo sin carne, un hijo sin madre, un espíritu que Clara dejó a medio nacer, y que ahora me elige». Las demás monjas retrocedieron. Una cayó de rodillas, otra huyó, pero nadie negó lo que sentían. El suelo latía, la piedra goteaba, y el aire tenía nombre. Un nombre que no estaba en ninguna Biblia. Un nombre que se escribía con gemido y se pronunciaba con cuerpo. Julián tembló. «No puedes cargar con eso, María». «Ya lo estoy cargando», respondió, «y no lo pariré con dolor. Lo pariré con fe». Y esa noche, el convento entero soñó lo mismo.
Una silueta envuelta en luz. Ni niña ni niño. Ni humano ni santo. Solo ojos. Y una voz que no decía palabras. Gemía en forma de profecía. Y al despertar, sobre las piedras rotas del altar, había una frase escrita en sangre aún húmeda. Nací de un pensamiento impuro. Y sin embargo, haré temblar al mundo como si fuera santo. Episodio 14. La sangre se volvió transparente y nadie pudo seguir mintiendo. Primero cambió el color. Luego el olor. Después, la mirada. Y cuando María abrió los ojos esa mañana, ya no quedaba nada de lo que ella había sido. Solo el reflejo de una verdad que ni el cielo, ni el infierno, querían aceptar. Su sangre ya no era roja. La primera en notarlo fue Sor Daniela. Al cambiar las sábanas empapadas. Una mancha extraña. Sin color. No olía a hierro. No manchaba la tela. Pero temblaba. Como si respirara. ¿Está enferma?, preguntó al padre Elías. Él observó en silencio. Con el rostro desencajado. No está enferma, susurró. Está dejando de ser humana. María caminaba por los pasillos con una paz que inquietaba. Ya no bajaba la cabeza. Ni pedía perdón. Ni disimulaba el temblor de sus muslos cada vez que hablaba de él. ¿De quién hablas exactamente?, le preguntó Julián una noche. María sonrió con dulzura. De lo que me escucha. De lo que vive en mí. De lo que crece cada vez que dejo de mentirme. Elías se levantó bruscamente. Eso no es Dios. Entonces Dios tiene miedo de lo que yo siento, respondió ella. Esa noche, el convento entero tembló. No por terremoto, ni por viento, por palabra. María se despertó sobresaltada. No por una voz, sino por una presión en el pecho. Una vibración, como si su corazón no latiera con sangre, sino con una verdad líquida buscando salida. Corrió a la capilla, se arrodilló desnuda, y lloró, pero sus lágrimas no eran agua. Eran gotas translúcidas que se deslizaban como oraciones no pronunciadas. Padre Julián entró, y lo vio. El suelo bajo María estaba mojado. No de sudor, ni de llanto, sino de revelación. De una sustancia sin color, que sabía a confesión. María habló, no con fuerza, sino con entrega. Mi cuerpo ya no sangra como ustedes. Mi carne no arde por deseo. Ahora todo en mí es palabra esperando nacer. Y en ese instante, las paredes comenzaron a vibrar. El crucifijo se partió. Y las estatuas giraron los ojos. Sor Amalia, aún débil, apareció en el umbral. Sus labios murmuraban sin cesar, como si el miedo no le permitiera callar. No dejes que salga, dijo, con voz quebrada. Si nace, nadie volverá a creer como antes. Pero María ya no escuchaba, ni obedecía. Se tumbó sobre la piedra del altar. Abrió los brazos. Y comenzó a gemir. No por dolor, ni por placer, por nacimiento. Padre Julián cayó de rodillas. No podía moverse. Ninguno podía. La atmósfera se volvió espesa, sagrada, y terriblemente íntima. Entonces, algo comenzó a salir de María. No un cuerpo, no un bebé, era una forma líquida, transparente, flotante, hecha de lo que la fe nunca se atrevió a mirar. La unión entre carne, pensamiento y deseo. Y cuando la sustancia tomó forma, una sola frase se escuchó, sin boca, en todas las mentes. No vine a ser adorado, vine a ser sentido, dentro de cada mujer que alguna vez se cayó para no pecar. Episodio 15 final. Y el Verbo se hizo cuerpo, pero no pidió permiso. No nació con nombre, tampoco con pecado, pero desde el primer aliento, todo lo sagrado empezó a arder. No por herejía, sino por vergüenza. El Vaticano ya sabía. Las grabaciones, los susurros, la sangre sin color, el altar que lloraba. Llegaron en silencio. 4 cardenales, 2 soldados, y una monja exorcista con los ojos vacíos. Venimos por lo que aún no tiene forma, dijeron, pero al entrar en el convento, era el silencio quien los recibió. Un silencio grueso, sagrado, demasiado humano para ser ignorado. María estaba en el altar, flotaba, no dormía, no respiraba. Ella ya no pertenecía a esta carne. Debajo de ella, la figura transparente que había emergido de su vientre, comenzaba a solidificarse, no como un bebé, ni como un ángel, como una presencia con ojos que no parpadeaban, y labios que no se movían, pero hablaban dentro del pecho de todos. Los soldados intentaron acercarse, pero cada paso era una confesión involuntaria, cada latido, una verdad,
Cada respiración. Una erección de fe y miedo. No es demonio, susurró la exorcista. Es algo que no necesita obediencia. Padre Julián se adelantó. Se arrodilló ante la figura. ¿Qué eres?, preguntó, con la voz quebrada. Y la respuesta no fue palabra. Fue sensación. Como recordar un beso que nunca ocurrió. Pero aún así, te hizo nacer distinto. El ente se giró hacia María. Y caminó hacia ella. Sus pies no tocaban el suelo. Su cuerpo era como agua sostenida por voluntad. Extendió su mano. Y al tocar el corazón de María, todo el convento comenzó a temblar. Las ventanas estallaron. Las velas sangraron cera blanca. Las estatuas se derritieron por dentro. Y las Biblias ardieron solo en las palabras que hablaban de castigo. Esto es un acto de guerra espiritual, gritó uno de los cardenales. Esto es un parto que Dios no autorizó. Pero nadie lo escuchaba ya. Solo el murmullo suave, de algo que no necesitaba fe para existir. El ente habló por fin. No con voz, sino con sangre evaporada en el aire. Nací del pensamiento que fue silenciado. Crecí con los gemidos que se reprimieron bajo la cruz. Y me hice carne, para recordarle al cielo que el deseo también es oración. Uno de los soldados cayó muerto. Otro huyó llorando. Y la exorcista se arrancó el rosario. No por odio, sino por rendición. El ente miró a todos. Y por primera vez eligió una forma. No fue hombre, no fue mujer. Fue Clara, fue María, fue deseo, fue fe, fue todas las que sangraron por pensar demasiado en Dios. Y todas las que aún no han nacido. Abrió los ojos, sonrió, y salió del convento caminando desnuda, como si el mundo fuera ahora su altar. Ese día, el cielo no habló, solo observó, porque entendió demasiado tarde, que no todo lo que nace de la sangre es humano, y no todo lo que arde merece ser apagado. Epílogo final, el eco de lo que nació sin permiso. 3 meses después, nadie sabía su nombre, solo que cuando llegaba a un pueblo, las campanas sonaban solas, antes del amanecer, antes del primer rezo, y no por anuncio divino, sino por advertencia. Los sacerdotes la evitaban, las monjas temblaban, los altares se cubrían con sábanas, como si la fe tuviera pudor, pero los niños se acercaban sin miedo. Las mujeres sentían que ya no cargaban pecado en sus vientres. Y los hombres aprendían a mirar sin dominar. Ella no hablaba, pero al mirarla, la gente recordaba pecados que nunca cometió. Y los lloraba igual. Dicen que en San Pedro del Silencio, una anciana ciega la tocó, y volvió a ver, pero no vio personas, ni calles, ni iglesias, solo vio lo que había detrás de cada cruz. El cuerpo de una mujer, que siempre estuvo ahí, sangrando, esperando, y gimiendo con cada oración que el mundo quiso callar. Hoy, los que la vieron no la nombran. Solo repiten una frase. No necesitó ser salvada, porque nació siendo la respuesta a una pregunta que ni Dios se atrevió a hacerse. Y en algunos templos olvidados, las paredes sudan al atardecer. No agua, ni aceite, sino una sangre sin color, que aún canta desde lo más íntimo del alma, cada vez que alguien piensa en Dios y no se atreve a desearlo.